Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Yo soy Miriam y vamos a tratar el día de hoy de comprender lo que está sucediendo con esto de lo del COVID desde el punto de vista de las grandes pérdidas que estamos viviendo. Si tenemos dudas, por favor, anótenlas y al final las pueden ir pasando por el chat y al final voy a responder todas las preguntas que pueda, ¿sí? Muy bien. Siempre comienzo mis pláticas con esta frase de Martin Heidegger que dice, tan pronto como un hombre llega a la vida, ya tiene edad suficiente para morir. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Dicen mis maestros y yo les creo, que nosotros tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida. Del día de salida no podemos brincar, ¿sí? Nosotros cuando venimos a este plano, venimos con una misión y una vez que la cumplimos, es nuestro momento de irnos. Dicen mis maestros que esto del virus, esto de las muertes que ahorita se están presentando, no son casualidades, sino que es realmente el tiempo que le corresponde a la persona para vivir. Y vienen a darnos grandes lecciones, ¿sí? Y depende de nosotros lo que podamos aprender de ellos. Si yo les digo cuáles han sido las grandes lecciones que tú has tenido a lo largo de la vida y con esta persona que ya no está entre nosotros físicamente, me vas a dar toda una lista de las cosas que le aprendiste. Es ilimitada. ¿Por qué? Porque le aprendemos, vienen a enseñarnos grandes cosas. No importa la edad. Un niño viene, nos enseña y se va, ¿sí? Un adulto viene, nos enseña, trabaja lo que tiene que trabajar y se va, no importa la edad. Y entonces por eso siempre comienzo mis pláticas con esta frase de Martin Heidegger. Para el 10 de mayo me mandaron esta flor que me encantó y creo que este es un ejemplo clave de lo que es la vida. Esta flor se llama Dama de una noche. ¿Por qué Dama de una noche? Porque vive una sola noche. Durante toda la vida, ¿sí? Se prepara para vivir una sola noche, ¿sí? Toda su preparación, ¿sí? Es para lucir como luce ahorita. Se ve hermosa, se ve bellísima. Pero miren cómo está al día siguiente. Muere. Puede vivir 24 horas, nada más. Y a las 48 horas, o sea, 2 días después, ya se murió totalmente la planta, ¿sí? Esto nos muestra que todos tenemos un ciclo de vida. Todo lo que empieza, termina. No hay nada que empiece y que no termine. El día termina cuando llega la noche, ¿sí? Y a la mañana siguiente nuevamente sale el sol, nuevamente nace el sol, ¿sí? Y tenemos un nuevo día, una nueva oportunidad. Y de nosotros depende de si la vamos a aprovechar o no la vamos a aprovechar. Si la dejamos pasar como si nada y nos quedamos en la cama viendo el techo o si salimos y hacemos algo con nuestra vida, ¿ok? La palabra duelo es una palabra que en el diccionario dice es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes pérdidas, ¿sí? Vamos teniendo diferentes pérdidas que a veces ni cuenta nos damos, pero una pérdida, lo vamos a ver en un momento, ¿sí? No es lo mismo que el luto. El luto es la muestra exterior de dolor y la pena causados por la muerte de una persona. Eso es el luto. Es cuando nos vestimos de negro, cuando no queremos ir al cine, cuando no queremos divertirnos, pero no porque no debamos, sino porque realmente nuestro corazón no está para juegos. No ¿Le está. apagas el foco de la cocina? Sí, por favor. Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Gracias.
La cuestión es que esto del luto, ¿sí? Es la parte de afuera. El duelo es la parte interna. Son las emociones, ¿sí? Que nos genera. Y entonces eso es lo que necesitamos también diferenciarlo. A lo largo de la vida vamos teniendo pérdidas, ¿sí? Algunas son esperadas, otras son sorpresivas. Por ejemplo, la muerte de una mascota, la muerte de un bebé, el cambio de colegio, un cambio de casa, un cambio de trabajo, ¿sí? Todas son pérdidas que vamos viviendo y ni cuenta nos damos. La pérdida material no es lo mismo perder el anillo que me regaló mi mamá que un anillo que yo me compré en el mercado. Y no por el valor económico, sino por el valor emocional, por el valor sentimental que tiene. La pérdida de la libertad, la pérdida de un ser amado, por supuesto. No es lo mismo la pérdida del vecino que la pérdida de mi papá, ¿no? Es porque es muy cercano. La ruptura de un vínculo afectivo, cuando nos peleamos con una pareja, cuando rompemos con una amistad, ¿sí? Eso es muy doloroso y decimos, ni cuenta me di, la verdad es que no me afectó, pero en el fondo, si no lo trabajamos, se va acumulando. Toda pérdida no trabajada es acumulada. No porque no la veamos significa que no está frente a nosotros. Hay un libro que les recomiendo que se llama El hombre de la armadura oxidada, El caballero de la armadura oxidada. Ese nos habla de cómo vamos generando una coraza frente a nosotros para evitar que el dolor penetre. Pero así como no penetra el dolor, tampoco penetran las alegrías. Y en este momento, una de las cosas que a mí más me preocupan del COVID es las muertes que estamos teniendo, que no estamos pudiendo trabajar, que no estamos pudiendo despedir, que no estamos pudiendo procesar, porque son tantas, ¿sí? Son tantas, ya no es lo duro, sino es lo tupido. Son tantas las pérdidas que estamos teniendo que no estamos pudiendo ver una a la vez, ¿no? Entonces esto es bien importante que lo trabajemos con calma y la invitación que yo aquí te hago es que te sientes a ver cuáles han sido tus pérdidas, ¿no? Yasmín dijo algo muy bonito, dice, a partir de la enfermedad misma, me di cuenta de lo sensible y de lo frágiles que somos. Cómo yo siempre pensé, dice Jazz, siempre pensé que mi hijo podía morir y viví con miedo por la muerte de mi hijo, pero ahora me doy cuenta que yo puedo morir y podemos morir todos. Y entonces, claro, hay que trabajar esto para que este miedo a la muerte no se convierta en un pavor y podamos seguir viviendo de una manera afectiva y podamos seguir viviendo amando y podamos seguir nuestras vidas de la mejor manera posible, ¿sí? Yo con mucho gusto podemos, después de esta plática, podemos trabajar esto de las pérdidas que se van viviendo a lo largo de la vida, ¿ok? La ruptura de un vínculo afectivo, te repito, terminar con un novio a los 11, 12, 13 años, también es algo que si no lo trabajamos, no vas a volver a entregarte a un novio, no vas a tener la confianza de entregarte a una amistad, no vas a tener, ¿sí? Son huellas que se quedan en tu cuerpo, en tu alma, en tus emociones, que no te permiten volver a contactar, conectar con estas emociones, ¿sí? Que son emociones muy bellas. Un cambio de nivel socioeconómico también nos afecta. Hay pérdidas de la salud, ¿sí? Esto es bien importante que lo entendamos. El paciente y el adulto mayor y todos ahorita con esto de lo de hemos perdido hemos tenido la pérdida de la salud, ¿sí? La pérdida de autosuficiencia. Ya necesitamos que alguien nos traiga de comer porque no podemos
hacernos cargo de nosotros mismos. El poder de decisión, estamos tomando decisiones por nuestros padres sin preguntarles a ellos qué es lo que quieren hacer. Y aquí me detengo un segundo porque déjame decir, y lo vamos a ver un poco más adelante, perdón, cuando nosotros tomamos la decisión de llevar a nuestro ser querido al hospital, lo estamos haciendo pensando que es lo mejor para él. No lo estamos haciendo pensando que es lo mejor para ti, para mí, ¿sí? Lo estamos Se fue el sonido, no escuchamos, perdón. ¿Mandé? Se había ido el sonido, perdón. Okay. No lo escuchamos. Okay. Decía yo que la pérdida de la salud, ¿sí? Es algo que ahorita todos estamos viviendo y que es muy importante que nos demos cuenta que es parte del duelo que estamos viviendo. Y entonces, ahorita lo vamos a ver, las etapas por las que pasamos cuando estamos en un duelo, que nos ayudan a comprender lo que todos estamos viviendo, ¿sí? Está la pérdida de la salud, de la autosuficiencia. Decía yo que ahorita lo que está sucediendo es que estamos llevando a las personas, a los enfermos, los estamos llevando al hospital pensando que es lo mejor que podemos hacer, porque no tenemos, creemos que no tenemos otra herramienta, creemos que es lo mejor que podemos hacer por ellos. Y entonces es por amor, pero al final nos queda una gran culpa de decir, si yo hubiera no llevado al hospital, si yo no hubiera hecho esto, el hubiera no existe, ¿sí? La realidad es que lo que sucede, esto es lo que tiene que suceder, ¿sí? Y desde ahí tenemos que entender que lo que hemos hecho lo hacemos por amor, nada más, ¿sí? Hay una pérdida de control de esfínteres, ¿sí? Hay una pérdida social, una falta de seguridad, ¿sí? Hay pérdidas que son prohibidas y que no podemos hablar, como es la muerte de un amante o la enfermedad de un amante, las relaciones homosexuales, cuando muere una pareja homosexual, es tremendo porque no se puede llorar, ¿sí? Cuando hay un aborto provocado, cuando tenemos 11, 12, 15 años, tenemos un aborto provocado y eso se queda para el resto de la vida si no lo trabajamos, ¿sí? La esterilidad, la vasectomía, cuando una mujer pasa por una que se le llama que la vaciaron, es exactamente eso, la vaciaron de ser mujer, sin embargo no es real, ¿sí? O sea, el hecho de que le hayan quitado la matriz no implica que la vaciaron y que ya no es mujer, o un hombre cuando pasa por una vasectomía. Entonces es muy importante que entendamos que hay pérdidas que no nos damos cuenta, que al final de cuentas son pérdidas que nos marcan para el resto de nuestras vidas. El suicidio no es lo mismo, el dolor por el suicidio es muy grande, pero no es lo mismo un suicidio de alguien que se colgó, se dio un balazo, que alguien que murió por sobredosis. Con sobredosis hay mucha culpa. Entonces hay que trabajarla, ¿sí? Las pérdidas que estamos viviendo ahorita ante pandemia, ¿sí? Es importante comprender que estamos viviendo la pérdida de la libertad, la pérdida de la independencia, ¿sí? La intimidad, ya no tenemos intimidad porque estamos viviendo todos unos encima de los otros. Por favor, los micrófonos. Estamos viviendo todos en la misma casa, los mismos horarios, necesitamos usar el baño al mismo tiempo, hemos perdido la tranquilidad, hemos perdido el contacto físico, ¿sí? Porque con esto de lo del cubrebocas, pues tenemos que tener mucho cuidado de no contagiarnos. Aquí me quiero detener un segundo. Esto del contacto físico es algo que realmente se está extrañando y a lo que nos tenemos que acostumbrar, desgraciadamente. Y digo, nos tenemos que acostumbrar porque aunque se pongan la vacuna y aunque nos pongamos todo lo que quieran, no vamos a poder tener la libertad que teníamos antes. Esto es algo que llegó para quedarse
Y tenemos que tener conciencia que tenemos que cuidarnos si es que queremos estar bien, ¿sí? Eso dependerá mucho de nosotros. Hay una pérdida de la salud, por supuesto, y hay una pérdida de la familia, ¿no? Vamos, parte de la familia se está yendo y aquí en Pipiolo tengo ahorita 2 casos de gente que falleció, muchos miembros de la familia. Y entonces no es nada más una pérdida, sino es una serie de pérdidas y tenemos que trabajarlas, ¿sí? Hay una pérdida económica, hay una pérdida de proyecto de vida, ¿sí? Ya no, la graduación, ya cómo la vivimos la graduación, simplemente la graduación de Pipiolo, ¿cómo la vivimos? Pues por Zoom. Y así vamos a tener que acostumbrarnos a vivir, cuando menos, todo este año, ¿sí? Los eventos importantes se están suspendiendo y la gente que no los está suspendiendo, estamos viviendo las consecuencias. Mucha gente se reunió para el 24 de diciembre, se reunió para el 31 de diciembre, se reunieron para Reyes, y ahorita viene el Día de los Novios, y ahorita viene, y luego viene el 10 de mayo, etcétera, etcétera. Y si no entendemos que tenemos que realmente meternos en la casa y no permitir que nadie más entre, ¿sí? Esto no va a parar. La graduación, la boda, ¿sí? La muerte de un ser querido, por supuesto, esto es lo que vamos a tratar aquí, ¿sí? Esto de la muerte de un ser querido, pues son la gran pérdida que nos está dejando. Que en lo personal, creo que ya se los comenté, a mí esto es lo que más me preocupa de todo esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque si no trabajamos estos duelos, estas pérdidas, se van a generar en nosotros grandes enojos, grandes tragedias internas, y eso nos va a generar enfermedad interna. Y entonces es indispensable que lo trabajemos. ¿Cómo? Dándonos cuenta lo que estamos viviendo y desde ahí hacer un ejercicio que les voy a poner al final de la plática para que podamos ir viendo cuáles son las pérdidas que hemos tenido y cómo podemos sobrellevarlas, cómo podemos trabajarlas para poderlas trascender, ¿ok? Ahorita lo que estamos viviendo, la imposibilidad de la despedida, ¿no? El hecho de que nos entregan un cuerpo, nos entregan ya las cenizas de nuestro ser querido, esto es muy importante y bueno, vamos a hacer un ritual de despedida para poder estar más tranquilos, ¿sí? Los rituales funerarios que no se están llevando a cabo. Las pérdidas en los niños, también tenemos que entender que los niños están teniendo pérdidas ahorita con esto de lo del COVID, la pérdida de la libertad, la pérdida de sus amigos, o sea, ya no pueden salir a jugar, ya no pueden salir a jugar con sus amigos. Están todo por internet, está todo por chat, ¿sí? Y realmente, si ya teníamos problemas con los celulares, de que todos se comunicaban por celular, ahora el contacto físico está prohibido. Y entonces ya no se puede salir a jugar a la calle con los vecinos, para que me entiendan, ¿sí? O ya no se puede salir a comer a un restaurante los domingos o hacer un picnic, ya no se puede de momento. Y entonces, claro que hay grandes pérdidas, sobre todo para los niños, ¿sí? Las consecuencias que estamos viviendo son una gran cantidad de divorcios. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de con quién hemos vivido durante tantos años, cosa que no nos habíamos dado cuenta porque cada quien salía a trabajar, ¿sí? Y no sabíamos. O porque hay un amante y ahora, como estamos enclaustrados, no hay esa relación, pero esa es otra historia. Hay mucho suicidio, ¿sí? Sobre todo de adolescentes. Esto es algo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque no hay sentido de vida. Hay una gran intranquilidad porque no sabemos qué va a pasar. Tenemos miedo al futuro, tenemos mucho miedo a qué va a venir, tanto en la familia como en el país, ¿sí?
hay muchísima agresión que forma parte del duelo que estamos viviendo. Ahorita lo vamos a ver, las etapas del duelo, porque es muy claro esto de la agresión. Y ahorita, aunque nosotros estamos en casa y hay cosas que no estamos saliendo, si sales a la calle te vas a dar cuenta que hay mucha agresión. La gente está agresiva. Igual que los niños en casa, igual que tu marido, igual que tú como mujer, ¿sí? Y hay una somatización. Estamos pensando que estamos enfermando sin estar enfermos. ¿Por qué? Porque nuestra angustia es tal que somatizamos y decimos, espérate, ya empecé a respirar raro, ¿tendré el COVID? Ya empecé a toser, ya empecé a toser, ¿tendré el COVID? O sea, tenemos tanto miedo, ¿sí? Que ya no sabemos cuándo es real y cuándo estamos somatizando. Somatizar es meter a tu cuerpo hacer que tu cuerpo reaccione como si tuviera la enfermedad, aunque no la tenga. Esto es muy importante que lo vean. Los adolescentes estamos viviendo con el enemigo. Y bueno, todo el mundo estamos viviendo con el enemigo en la casa cuando no hay una comunicación, cuando no hay una comunidad, cuando no hay una comunidad que te contenga, ¿sí? Y entonces estamos viviendo con el enemigo porque todo el mundo escucha las llamadas telefónicas, porque todo el mundo escucha cuando estoy hablando, porque todo el mundo escucha cuando me echo un pedo en el baño, ¿sí? Cosa que antes podía yo tener esta privacidad, ahora ya no la tengo. Y entonces es una situación muy angustiante, pero el adolescente en sí, de por sí, es adolescente porque adolece, ahorita está viviendo con los papás 24/7 y claro que siente que está viviendo con el enemigo. ¿Qué hacer? Número uno, no conducirnos de una manera alarmista, no ser nosotros los alarmistas, ¿sí? Deja, por favor, de ver las noticias, deja de ver los memes que mandan, ¿sí? Que el 90% son mentira. No te metas en toda esa información. Ay, es que hay que estar informado. ¿Sabes qué? Con que leas uno solo de los correos, con que veas uno solo de los videos, es suficiente. No tienes que estar 24/7 oyendo las noticias y amargándote la vida y angustiándote por lo que está sucediendo, que no puedes hacer nada por evitarlo. Entiéndeme. Esto es muy importante que lo comprendamos. No puedes hacer nada por modificarlo. Solo desde tu casa, desde tu tranquilidad, podrás generar en tu medio ambiente esa tranquilidad, ¿sí? No puedes hacer nada por las vacunas, no puedes hacer nada por el gobierno, no puedes hacer nada por nada más que por ti y por tu familia, ¿sí? Yo entiendo que la situación económica está muy mal. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? ¿Hasta dónde sí puedes y hasta dónde no puedes hacer más? Si no puedes hacer más, ¿sabes qué? No te preocupes. No puedes hacer más. El hecho de que te preocupes no implica que vayas a resolver. Y lo que necesitamos es resolver, ¿ok? ¿Qué hacer? A un niño de 3 a 6 años necesita una información simple, solamente relajarlo, diciéndole todo va a estar bien, porque sabes que realmente todo va a estar bien. Dicen mis maestros, hay una frase que me encanta, dice Gan Zule Tova, esto también es para bien. Y entonces desde ahí lo que estamos viviendo es para nuestro bien. No entendemos, no lo entendemos, claro, pero de qué es. Y de que no puedes hacer nada para evitarlo, no puedes hacer nada para evitarlo. Y que no puedes hacer nada para cambiarlo, no puedes hacer nada para cambiarlo, más que tú estar tranquilo. ¿Ok? De los 6 a los 11 años necesita una información un poco más detallada. ¿Qué es lo que está pasando? Ahorita, por ejemplo, para los niños, esto es muy importante. Una de sus grandes preocupaciones de los niños es, si muere papá, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién se va a hacer cargo de mí porque soy chico, porque soy pequeño?
Y entonces necesitamos hablar con ellos y decirles, ¿sí? ¿Quién se puede hacer cargo en caso de que yo como mamá no esté? ¿Ok? Esto es muy, muy importante. El darle a los niños esta tranquilidad, esta paz que su alma necesita. No es momento de educar, es momento de abrazar. No es momento de forzarlos para que se paren para la escuela. Es momento de apapacho y de decirle, aquí estoy y estoy sufriendo igual que tú. No tengo que ser fuerte. Puedo decirle a mi hijo, estoy quebrada, yo también. Porque en la medida que yo le puedo decir a mi hijo, estoy quebrada, mi hijo me podrá confiar que él también está quebrado. Esto es muy importante, que aprendamos a hablar con con la verdad. No desde la victimez. No eres víctima. Tú no eres víctima de las circunstancias. No, señor. Esto es lo que te tocó vivir. Sí. Pero desde ahí, ¿cómo vas a salir adelante? Te puedes quedar a llorar o puedes decir, vida, aquí te voy y vámonos de nuevo a ver por dónde nos movemos, ¿sí? Los adolescentes necesitan mayor profundidad, pero no necesitas discutir con ellos. No es tiempo de discutir con nadie. No es tiempo de pelear con nadie. Es momento de decir, aquí estoy. ¿Cómo te puedo ayudar? Punto. Tanto con un hijo como con una madre, como con un hermano. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Están viviendo con el enemigo porque el enemigo es la autoridad y el adolescente no está de acuerdo con la autoridad, no importa quién sea. Fomentar y expresar las emociones. En la medida en que yo exprese cómo me siento, abro el canal de comunicación para que mi hijo me pueda decir cómo se siente. Expresar para afuera permite exponer sus miedos internos. Y entonces, si podemos abrir el corazón y decir cómo me siento, ¿sí? Va a ser mucho más sano que decir yo estoy bien. Tú dime cómo estás. Yo estoy perfecta, ¿sí? A ver, tú dime cómo estás. Ustedes van a decir, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque necesitan ver tu vulnerabilidad para poder sentirse ellos también vulnerables, no desde la victimez. Permite que haya conversación, que se expresen a través del arte, de dibujos, de la música, todo lo que tú quieras, todo lo que la persona necesita hacer, ¿sí? Para poder expresar lo que siente, cómo se siente. Necesitamos crear nuevas rutinas. Quiero decir con esto, si nosotros estamos acostumbrados a comer a las 2 de la tarde y papá se sentaba en la silla del lado derecho, pues necesitamos cambiar la rutina de dónde se sentaba papá, ¿sí? O dónde se sentaba el abuelo. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar esta rutina para que deje de dolernos tanto como nos está doliendo, ¿sí? Organizar las nuevas circunstancias. Ok, ya no está papá para traer el dinero. Ahora, ¿quién lo va a traer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Sí? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cómo? Tenemos que organizarnos como familia para ver cómo vamos a salir adelante. Repito, perdón, no desde la victimez, no desde pobrecita de mí que me quedé sin mi marido. No, 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 no. A ver, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Yo sé cocinar, voy a cocinar para los vecinos, le voy a pedir a mi hermana que me preste dinero para comprar la primera tanda, ¿sí? Y voy a vender la comida entre los vecinos. O voy a ir al súper para que los vecinos me paguen. Ya sabrás lo que puedes hacer, ¿sí? Para generarte un poco de dinero. Conservar rutinas de funcionalidad, lo que sí te funciona, eso sí manténlo, ¿sí? Los hábitos y los horarios es muy importante, sobre todo para los niños, para que no pierdan no la rutina, sí la rutina,
pero la costumbre a lo que están acostumbrados. Si se están acostumbrados a levantarse a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana nos levantamos con tristeza o sin tristeza, pero nos levantamos, ¿sí? Cooperar entre todos tenemos que cooperar, compartir y tenemos que decidir juntos. Si antes decidía mi marido, ahora tengo que sentarme con mis hijos a ver qué vamos a hacer. Y sentarnos depende, claro, la edad, pero decidir qué es lo que vamos a hacer. Pero un niño de 8, 9 años también puede cooperar para hacer dinero, o sea, en bañar al perro de junto, en arreglar o sea, hay cosas que pueden ayudarnos los niños, que pueden los niños hacer para salir adelante. No seas tajante en poner las reglas, siempre siéntate a negociar con todos. A ver, ¿qué les parece si vamos a, ¿se acuerdan que antes nos acostábamos a las 8 de la noche? Necesitamos acostarnos a las 8 de la noche porque no se están pudiendo levantar, ¿sí? No, mamá, ya me quiero acostar. A ver, ¿a qué horas te quieres acostar? No, a las 10, no, espérate. Vamos a hacer una negociación a las 8:30, ¿te parece bien? Y entonces estamos tomando en cuenta a los niños y estamos decidiendo todos juntos. Claro, estoy poniendo ejemplos muy, muy básicos, ¿no? Pero es importante que lo veamos. Es importantísimo que entendamos que los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Y si ven que tú estás tranquilo, van a estar tranquilos. Si ven que tú estás ¿sabes? En el grito y estás en esta parte de victimez, eso es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo. El duelo es un proceso emocional individual. ¿Te acuerdas? En un principio vimos, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y bueno, aquí podemos entender, yo te puedo decir cómo yo viví el duelo y te puedo comentar, pero la que tiene que tomar la decisión eres tú, ¿sí? Es un proceso emocional individual. Yo te puedo decir cómo yo lo viví, pero no como tú lo debes de vivir, ¿sí? Su elaboración es un camino muy personal y todo depende de los recursos de afrontamiento que tienes. La razón de esta charla es precisamente adquirir las herramientas necesarias para poder enfrentar la situación por la que estamos viviendo, ¿sí? Yo espero que el día de hoy salgas con recursos para poder enfrentarlo. Y todo depende del tipo de pérdida, el tipo de muerte que haya sido, ¿sí? El tipo de pérdida en general o la muerte. El vínculo con la persona y la red social de apoyo con que cuentas. Ahora, nosotros tenemos la gran bendición de contar con Pipiolo, de contar con los maestros de Pipiolo, de contar con Miss Marce, de contar con la nenita, con Lili, con todo este grupo que nos da la contención necesaria para poder enfrentar una pérdida o una situación como la que estamos viviendo. Sí, es una bendición. Ok. Aquí esto es algo que yo les recomiendo hacer cuando tenemos, sobre todo ahorita, en el caso de COVID, que la gente que fallece por COVID, que no tenemos oportunidad de despedirnos. Yo lo que te sugiero es siéntate y escríbele una carta a ese ser querido. Siéntate y escríbele todo lo que tu corazón le quiera decir, en donde le pongas estos 4 puntos, que es 1, te honro como mi padre, como mi madre, como mi pareja, como mi esposo, como el padre de mis hijos, ¿sí? Te honro quiere decir te acepto tal cual eres. Tú no tienes que cambiar para que yo te ame, ¿ok? Número 2, te agradezco a papá y a mamá la vida, a un hijo el que me hayas escogido como madre, a una pareja, los hijos que tuvimos juntos. Siempre tenemos 1000 cosas por agradecer. Te estoy diciendo lo básico. Sin embargo, tú saca la lista que quieras. Las vacaciones, la escuela, la comida, las recetas de mamá. ¿Qué tienes por agradecer? Uno de los grandes problemas del duelo que estamos viviendo es que no tuvimos oportunidad de despedirnos. Y entonces, esta es una oportunidad, aunque físicamente no está, ¿sí?
tenemos que hacer una despedida, un ritual de despedida, y entonces yo te recomiendo que te sientes y hagas una carta en donde puedas honrar, agradecer, perdonar. ¿Qué quiere decir perdonar? Te pido me perdones por cualquier acto u omisión, cualquier cosa que haya yo hecho o dejado de hacer que te pudo haber ofendido. Claro, si hay algo en especial que quieres pedir perdón, hazlo. Si hay algo por lo que necesitas, porque no le diste los cambios o porque te fuiste un mal hijo y tuviste que, se tuvo que esperar toda mamá toda la noche para esperarte y siempre llegabas borracho. Yo qué sé, ¿sí? Lo que tú quieras pedirle perdón, te pido me perdones o de mi parte, o no tengo nada que perdonarte porque fuiste una madre inmaculada, o te perdono las nalgadas que me diste, o te perdono que no me hayas dejado ir a las fiestas de 15 años. Tú sabrás lo que tienes que perdonar. Si hubo agresión, si hubo algo que tú de momento no puedes perdonar, también se vale ponerlo. De momento no puedo perdonar la violación que me hiciste. De momento no puedo perdonar X cosa, pero yo te voy a perdonar cuando yo esté lista. El perdón nunca es para el otro, el perdón siempre es para ti, ¿sí? Cuando tú perdonas, te quitas un costal que traes cargando, yo le llamo el pípila, que traemos en la espalda, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos a alguien, nos quitamos esa piedra del pípila de la espalda. Honrar, agradecer, perdonar. Y el cuarto punto es decirle, por el gran amor que yo te tengo, yo te dejo ir. Fíjate aquí lo que te voy a decir. Te pido me perdones por no haber cumplido lo que tú me pediste de no llevarte al hospital, pero yo pensé que era lo mejor que podía yo hacer. Esto es algo, esta es una de las culpas que más están pesando hoy en día. Y entonces, pónselo por escrito, dile esta parte que te duele a ti, el haber tomado esa decisión, pero lo hiciste realmente pensando que era lo mejor para él o para ella, ¿correcto? Muy bien. Y el cuarto punto es decirle, por el gran amor que te tengo, yo te dejo ir, voy a estar bien, no sé cuándo, pero yo me voy a reponer, yo voy a salir adelante. Voy a honrar tu vida viviendo mi vida, porque esa es la mejor manera que podemos nosotros honrar a un ser amado, viviendo nuestra vida, ¿sí? Viviendo y siendo felices y saliendo adelante. Esa es la mejor manera. ¿Cómo te quiere ver papá? Te quiere ver sonriendo, te quiere ver jugando, te quiere ver, ¿sí? Entonces vamos a honrar su vida viviendo la nuestra. Estas son las etapas de las etapas del duelo que nos menciona Elizabeth Kubler-Ross. Ella es la pionera de la tanatología a nivel mundial y ella nos habla de estas 5 fases, ¿sí? Que siempre pasamos ante una pérdida, no importa de lo que sea, porque puede ser hasta la pérdida de un celular, ¿sí? Pero vamos a hablar, por ejemplo, de esta parte de esto no puede estar pasando. Mientras estamos en la negación, no podemos empezar a trabajar nuestra pérdida. ¿Por qué? Porque no lo aceptamos. Y mientras no lo aceptemos, ¿sí? No podemos trabajarlo. Es muy importante que lo veamos. Para poder nosotros empezar a trabajar nuestro duelo, tenemos que aceptar el fallecimiento, tenemos que darnos cuenta que es realidad y que no es una fantasía, que no es un mal sueño, que no es una pesadilla, es una realidad, ¿sí? Luego tenemos esta parte de la ira, el enojo, la agresión. Aquí me quiero detener, no lo voy a decir porque está aquí nuestra supervisora de zona y hay niños también, pero a mí esta parte me gusta decirla de una forma muy clara. Estamos en esta etapa, estamos enojados con quien tengamos enfrente. No es quien me la hizo, sino es quien me la paga. ¿Y quién me la paga? Generalmente el que está más cerca.
¿sí? ¿Por qué? Porque es parte del duelo que estamos viviendo. No es que sea yo una grosera, no es que sea yo una inconsciente, no es que sea una lépera, no. Es parte del duelo que estoy viviendo, esta parte de la agresión que yo vivo. Y no es quien me la hizo, sino es quien me la paga. Y me enojo con Dios porque se llevó a mi papá, por supuesto. Y entonces maldigo a Dios porque se llevó a mi papá. Y luego erróneamente les decimos, es que es que Dios necesitaba un angelito y se llevó a tu papá. Y entonces, claro, yo me enojo y digo, ¿y por qué fregados se llevó a mi papá? O sea, si Dios es tan bueno y tan generoso ¿por qué se llevó a mi papá cuando yo lo necesito aquí? Es que necesitaba un angelito. La manga del muerto, yo lo necesito aquí, a mi papá. ¿Cómo, cómo que Dios necesitaba un angelito? Él tiene muchas cosas allá arriba. Entonces, cuando yo le puedo explicar a mi hijo, ¿sí? Que el cuerpo de papá ya no funcionó. Y eso es lo que nosotros vamos a enterrar. El cuerpo de papá es lo que ya no sirve. ¿Por qué? Pues porque lo atacó el virus, ¿sí? Cuando yo meto a Dios en todo esto y le echo la culpa a Dios, pues claro, mi enojo se va contra Dios. Y entonces en lugar de encontrar consuelo, apoyo en Dios, me voy contra de Él. Y entonces aquí tenemos que ser muy cuidadosos de la forma en que hablamos, muy cuidadosos en la forma en que lo tomamos para poder realmente trascender este gran dolor, ¿sí? Luego viene esta etapa de la negación, primero está la negación, luego está la ira, el enojo, luego viene la culpa. Si yo hubiera, el verbo hubiera no existe, ¿sí? El verbo hubiera es un verbo absurdo porque no existe. Es culpar al que esté frente a nosotros, es el médico, es el gobierno, lo tengo más adelante, pero lo voy a comentar. Ahorita estamos viviendo una gran culpa, sobre todo me siento culpable por haber sobrevivido al COVID cuando mi marido falleció. ¿Por qué no me llevó a mí? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Sí? Y no el borracho de la esquina. Es parte de las preguntas que no tienen respuesta. Pero la culpa la tenemos que poner en alguien más afuera. ¿Quién contagió a mis papás? ¿Quién le hizo esto a mí? ¿Sí? Y entonces buscamos un culpable en quien enfrentar, en quien echar todo nuestro enojo. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Luego viene una etapa de la depresión, ya sea reactiva o anticipatoria. Y aquí me paro un segundo. Esta depresión no es química, no es química del cuerpo. Es una depresión por el mismo dolor que estamos viviendo. Es una depresión por la gran tristeza. Es una depresión no porque me falte litio en el cuerpo, no porque me falte un antidepresivo, sino porque me falta mi papá. ¿Sí? Y entonces desde ahí es parte de esta depresión. Esta depresión no se quita con chochos de antidepresivos, ¿sí? Lo que se quita es a través del verbo, a través de hablar, a través de trabajarlo, a través de gritar, a través de llorar, ¿sí? A través de cantar, de bailar. Hay 1000 formas de expresar el dolor que tengo, pero la única manera de sanar este dolor es a través del verbo, a través de hablarlo y decirlo. Y esto va de arriba para abajo, de la negación se va a la depresión, de la depresión se va al enojo, del enojo se va, ¿sí? Hasta que llegamos a la aceptación. Y cuando llego a la aceptación, puedo empezar a trabajar mi duelo, ¿ok? Entonces es importante que entendamos estas etapas, ¿ok? Las apariencias no engañan, las que engañan son las expectativas, ¿sí?
¿Y qué es el sufrimiento? Es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas. Si yo tengo la expectativa de que mi papá va a sanar, ¿sí? Cuando no se sana, yo sufro. Si yo sé que mi papá no se va a sanar, me duele profundamente, pero no sufro porque no tengo expectativas. Mira, aquí hay una manzana y hay una pera. Muchas veces le doy la mordida a la manzana esperando que me sepa a pera. O le doy la mordida a la pera esperando que me sepa manzana. Pero la manzana es manzana y la pera es pera, ¿sí? Y entonces necesitamos comprender que cada cosa tiene su lugar y tiene su nombre. Y esto sucede mucho con los matrimonios, ¿sí? Pero ese es tema de otra plática. Entonces, el sufrimiento es cuando yo le doy un medicamento a mi papá esperando que sane cuando tiene una enfermedad terminal, ¿sí? Y ahí sufro cada vez que le doy el medicamento. Pero si yo sé que mi papá no va a salir de esta, que mi papá va a terminar falleciendo de esto, entonces dejo de tener expectativas y me puedo dedicar a abrazarlo y decirle cuánto lo amo, ¿sí? Porque esa es otra. No estamos acostumbrados a decirle a nuestros seres queridos lo que sentimos por ellos. Y entonces es un momento para empezar a hacerlo. Por favor, identifica de lo que hemos platicado, cuáles han sido tus pérdidas a lo largo de la vida, cuáles son tus duelos no trabajados, ¿sí? Métete a mi canal de YouTube, Miriam Israel Tanatóloga. Ahí tengo varios videos. Hay uno que se llama el duelo no trabajado por infidelidad. Hay otro por la masculinidad. Tengo varios videos que te pueden ayudar, ¿sí? ¿Cuáles son tus necesidades reales? Y pídelo, ¿sí? Si tienes una necesidad, pídela. No esperes que la gente te la dé, la gente no te la va a dar porque no sabe qué es lo que necesitas. Si tú necesitas 10 minutos de silencio, diles, necesito 10 minutos de silencio y vete al baño, ¿sí? O diles, necesito dormir, pero expresa verbalmente cuáles son tus necesidades para que las personas no estén, no te den el vaso de agua que tú no quieres o el vaso de agua, pero yo creo que tú necesitas tomar agua y entonces te voy a ofrecer el agua constantemente. Si tú tienes sed, pide el agua, ¿sí? No sé si me explico, pero es muy importante que entendamos cuáles son tus necesidades y que sepas pedirlas. Porque hay mucha gente que te dice en qué te puedo ayudar, sobre todo la primera semana, la gente está ahí encima diciéndote cómo lo lamento, en qué te puedo ayudar. Acepta la ayuda, no te hagas la macha de que yo puedo con todo, no, tú no puedes con todo. Di qué es lo que necesitas, ¿sí? Aprende a pedir lo que necesitas, pero no desde la victimez, sino desde la realidad. Tenemos la culpa, que esto es lo que les comentaba yo, la culpa, tenemos culpa por ser sobrevivientes del COVID. Tenemos mucho enojo porque quién contagió, ¿sí? Y tenemos mucha culpa por mostrar nuestra vulnerabilidad. Cuando yo me pongo a llorar, me siento culpable y perdón, pero perdón, ¿por qué? Por mostrar que eres un ser humano. Ten cuidado con eso. Conclusión. Tenemos que entender que cuando el cuerpo muere, ¿sí? El cuerpo se queda sin vida, el alma sale y el alma se va saliendo poco a poco, ¿sí? Los primeros 9 días el alma está casi presente y podemos escuchar a gente que tiene un sexto sentido, que tiene esa virtud, nos puede decir, y esto me pasó ayer, ¿sí? Que un niño le dijo a su mamá, mamá, pero aquí está mi abuelo, ¿cómo? Y entonces le dijo, ¿dónde? Dice, aquí está. Los niños ven más allá de los ojos, mucho más de lo que nosotros los adultos podemos ver. Tenemos que escucharlos, por favor. Cuando el cuerpo muere, el alma se mantiene entre nosotros por los primeros 9 días, que es el novenario, ¿sí? Y luego por 30 días. A los 30 días casi ya se termina de ir
y luego se va yendo poco a poco hasta el año, ¿ok? Por eso se hacen los rezos y se hace todo. Y no es que ya no hay nada que hacer, podemos hacer mucho para hacer una despedida y podemos hacer mucho por hacer un cierre. Y la forma mejor de que podemos hacer el cierre es siéntate y escríbele una carta a ese ser querido y reúne a la familia y hagan un ritual de despedida. ¿Qué quiero decir con esto? Hagan como si fuera el homenaje a papá, ¿sí? En donde todos nos sentamos y platicamos, hablemos de los buenos momentos que vivimos con papá, todo lo que aprendimos de él, los buenos momentos que vivimos juntos, las travesuras que le hicimos, y entonces eso nos ayuda entre los hermanos para poder unirnos como hermanos, pero también para darle una despedida honrosa a papá. Y no nada más pensar que hicieron la cremación y ahí tenemos las cenizas. No, vamos a hacer una despedida, honrar, agradecer, perdonar y soltar y decirle cuánto lo amamos. Eso nos queda mucha culpa porque nunca le dije cuánto lo amaba. Nunca le dije lo agradecido que estaba yo. Entonces, ahora es momento para hacerlo, ¿sí? Se pueden sentar y cantar su canción favorita o contar su cuento favorito o contar su historia favorita para que entre todos nos acordemos y se vale reír, ¿sí? Se vale tomar una copa y brindar por su buen camino, brindar por la buena vida que tuvo y por todo lo que me dio, por todo lo que yo aprendí de él. Es una forma de despedirnos, es un hacer servicio a nombre del fallecido. Desgraciadamente hoy en día no podemos salir de casa, pero cuando generalmente lo que les digo es, ve a un asilo y cocínales o ve a leerle a los adultos mayores, enséñales canciones a los niños, ve a un albergue donde puedas llevar la ropa, ¿no? Y decir, vengo en nombre de mi papá a dejar esta ropa, en nombre de mi papá, y dices el nombre de tu papá. Vengo a entregar esta ropa para que alguien más le dé un buen uso, en lugar de tenerla en el closet, que nadie la va a usar. Antes de que saques la ropa del closet, quédense con una camisa, quédense con un suéter. La camisa muchas veces podemos hacer una cojín, ¿sí? Para tener esta sensación de que ahí está, esta sensación de apapacho, de acurruco, ¿no? Nos puede ayudar. Hay cosas que son detalles que podemos ir haciendo, ¿no? Pero sobre todo, no te quedes con la ropa en general, ¿no? Quédate con un par de cosas que te recuerden a papá para que tú sepas que no lo vas a olvidar. Muchas veces tenemos miedo de que lo voy a olvidar, ¿no? Y entonces lo lloro para acordarme de él y para no olvidarlo. Nunca lo vas a olvidar. Jamás lo vas a olvidar. Siempre va a estar en ti. Y aunque físicamente no te acuerdes de su cara porque llegue el momento en que así sucede, ahí tienes las fotografías. Y entonces siempre puedes tomar una fotografía y hablar con la fotografía para despedirte, para agradecerle, ¿no? Para pedirle perdón. Si la pena no sale, se oxida. Y si se oxida dentro de ti. Y entonces es cuando nuestro cuerpo se enferma. Es bueno llorar porque es una forma de sacar las lágrimas que siempre son enriquecedoras, que siempre son sanadoras. Expresar los sentimientos es muy importante, ¿sí? Atiende los síntomas que manifieste tu cuerpo. Hazle caso a tu cuerpo. Escucha lo que te está diciendo tu cuerpo para poder sanar. Necesitas contactar con la naturaleza. Camina en el pasto si puedes. Y si no, agárrate de un árbol y abrázalo, ¿sí? Y pídele que te ayude a cargar esta pena tan grande que tiene tu alma. No, no te estoy hablando, suena a locura, pero es real y sí te ayuda, ¿sí? Te ayuda mucho. Y bueno, me gusta terminar con esta frase que dice, uno no muere cuando el corazón deja de latir, sino cuando los latidos ya no tienen sentido.
Busquemos que nuestra vida tenga sentido para que nuestros latidos del corazón tengan un sentido hacia dónde vivir, ¿sí? Estos son mis datos. Si gustan, por favor, tómenle una fotografía o siempre se los pueden pedir a Nenita, a Miss Marce, a Lili, a todo el mundo. Me encuentran, no me llamen por teléfono, pero sí me encuentran por WhatsApp. ¿Ok? Muy bien.